Hola, buenas tardes a todos. Bueno, buenas noches también a los que participan desde España. Mi nombre es Catalina de la Puente, yo soy la directora del Centro de Altos Estudios en Farmacopolítica y en esta oportunidad estamos justamente presentándoles a ustedes un ciclo de charlas de biológicos y biosimilares. Espero que lo disfruten, la verdad es que a nosotros nos entusiasma mucho y los dejo en manos de las dos personas más que van a moderar y que son justamente dos especialistas en los que admiro muchísimo, que van a estar acá con nosotros participando y moderando toda la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad de Salud les doy nuestra bienvenida al aula virtual que desde hace tiempo compartimos y además en el marco de la conmemoración de los 30 años de nuestra universidad. Como decía Catalina, vamos a compartir 3 jornadas sobre un tema que creo de vital importancia para nuestros sistemas de salud. Y yo personalmente voy a tener el placer, y creo que ustedes también, de compartir la moderación de estos 3 episodios con una persona que es muy destacada en este lugar, tal vez una de las pioneras en el tema del periodismo científico en la Argentina, una persona que creó y dirigió el suplemento de salud y la sección Ciencia y Salud del diario La Nación, del cual ha sido editora y además es columnista de hace muchísimos años. Pertenece ella también a la Academia Nacional de Periodismo, a la Red Argentina de Periodismo Científico, y es acreedora del premio CONEX de Platino. Me estoy refiriendo a la muy querida Nora Bard, a quien le doy la palabra. Buenas tardes, Nora. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, primero, antes que nada, debo decir que les agradezco muchísimo la invitación. Me siento muy honrada. Además, es un tema muy, muy estimulante y que nos interesa muchísimo, ¿no? Así que estaré encantada de compartir con usted, doctor Rubén Torres. También es enormemente conocido, así que por lo menos aquí en la Argentina casi huelga la presentación, pero vamos a hacer una pequeña presentación para aquellos que no estén en el tema. El doctor Torres es médico, graduado con diploma de honor, especialista en políticas sociales, con maestrías en sistemas de salud, seguridad social y sociología, experto en evaluación de tecnologías sanitarias. Fue superintendente de servicios de salud y gerente de sistemas de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Con esto está todo dicho, o gran parte de lo que tiene que ver con la jerarquía que van a tener este ciclo en 3 capítulos sobre desafíos de los fármacos biológicos y similares. Probablemente uno de los temas más desconocidos fuera del reducido ámbito de los especialistas. Así que los invitamos a acompañarnos durante los próximos minutos, una hora, un poco más de una hora, con este tema tan interesante y a ver unos videos introductorios. Hola, buenas tardes. Soy Patricia Preda, directora de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos de la ANMAT, dirección responsable de la evaluación de los medicamentos de origen biológico, de las inspecciones a las plantas productoras de los mismos y de su vigilancia post-comercialización. Coordino además la subcomisión de productos biológicos de Farmacopea Argentina y participo de equipos de trabajo a nivel internacional, básicamente en la Organización Mundial de la Salud. Bueno, en principio quiero agradecer a iSalud por permitirme formar parte de este encuentro y a ustedes por estar presentes. Un poco la idea de mi participación en este encuentro es, a partir del reconocimiento del impacto de los biosimilares en términos de acceso a medicamentos, hacer una revisión de los aspectos centrales y esenciales de la regulación de biosimilares en la Argentina y, considerando que ya transcurrieron más de 10 años de la introducción de los biosimilares a nivel mundial,
poder comentar también qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional en lo que respecta a la actualización de las recomendaciones para su evaluación y autorización, más precisamente a nivel de la Organización Mundial de la Salud, en donde estoy formando parte del equipo de trabajo para la revisión de la guía de la evaluación de bioterapéuticos similares emitida por la OMS en el año 2009. Supongo que algunos de ustedes, pertenecientes de la industria, habrán podido participar de la consulta pública que terminó hace poquito en la OMS y bueno, nos vemos en un ratito. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Gonzalo Calvo. Soy médico farmacólogo clínico en el Hospital Clínico de Barcelona, donde soy jefe del servicio de farmacología clínica y coordinador de terapias avanzadas. Primero de todo, querría agradecer a CAEFAR y a ISALUS por la amabilidad en invitarme a participar en este simposio en el cual me encuentro realmente confortable. Me sirve para contactar con viejos conocidos, o más que viejos, antiguos conocidos, pero aparte me sirve o me es de utilidad para recordar viejos tiempos cuando en la Agencia Europea iniciamos la elaboración de la doctrina o del marco regulador en biosimilares. En mi lejano pasado yo fui representante de la Agencia Española del Medicamento en la Agencia Europea del Medicamento y en aquel momento, a principio de este siglo, por eso digo que son viejos tiempos, iniciamos la redacción o la elaboración de un marco normativo para algo que allá por el año 2006 nos venía de manera inexorable, que eran las copias de medicamentos biológicos cuya patente estaba a punto de caducar. Aquello fue una iniciativa pionera. En Europa se empezó con el concepto de biosimilitud, que ya se ha ido trasladando progresivamente al resto del mundo, pero fue compleja porque era muy difícil equilibrar qué parte se daba o qué peso se daba a la importancia en la caracterización molecular, estructural y de actividad biológica y qué parte se depositaba en la parte clínica, en la equivalencia terapéutica. Bueno, pues simplemente compartiré con ustedes este ejercicio intelectual que supuso el cómo elaborar estas primeras recomendaciones. También trataremos de hacer un análisis comparativo entre ambos lados del Atlántico. Desconozco cuál es el estado actual en muchos de los países sudamericanos, pero es algo que ustedes me pueden compartir y podemos discutir. Pero sí que hay algunas diferencias entre la política de la FDA y la política europea, más parecida a la canadiense, que bebió directamente de las recomendaciones europeas. No hace falta decir que los biosimilares es algo que desde su primera concepción como constructo regulador está en constante evolución. Cada vez el peso de los datos clínicos se ajusta más a datos que realmente sirvan para diferenciar diferentes potencias, y el dato de la comparabilidad estructural está creciendo en la medida que los test analíticos tienen más capacidad de caracterizar bien una molécula. Pero también es verdad que no podemos olvidar, y siendo CAEFAR e ISALUS uno de los organizadores de esta mesa redonda, que el impacto en la economía de la salud de los biosimilares está siendo muy remarcable y que además facilita, por otra manera, además del acceso a medicamentos muy activos y muy eficaces de más pacientes que en condiciones normales podrían no tener acceso, pero también incentiva la innovación, de manera que las compañías innovadoras se ven, por así decirlo, forzadas a innovar, a crear nuevas moléculas que mejoren lo que los biológicos cuya patente caduca ofrecen.
Por tanto, estaré encantado de compartir esta sesión con ustedes y de ofrecerme a cualquier pregunta o cualquier discusión que podamos establecer después. Un saludo muy cordial y nos vemos ahora. Bueno, Nora, creo que ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar online, digamos, y ya no a través de videos a cada uno de nuestros invitados, así que la invito, si usted quiere, a presentar al primero de ellos, a Gonzalo. Así es, así es. Vamos a escuchar ahora al doctor Gonzalo Calvo Rojas y aquí va una pequeña nota biográfica. El doctor Gonzalo Calvo Rojas es farmacólogo clínico, como él mencionó, presidente del Comité de Evaluación de Medicamentos en Circunstancias Especiales, coordinador del Comité de Terapias Avanzadas y de la Unidad de Evaluación de Seguridad y Eficacia de Medicamentos. Ocupó varias posiciones en la Agencia Europea del Medicamento y fue el representante español en el Comité para Productos Medicinales Humanos, coordinador del grupo de enfermedades cardiovasculares y también del de enfermedades respiratorias. Buenas noches para usted, doctor, buenas tardes, ya casi nochecita para nosotros, y encantadísimos de escucharlo. Y gracias, Rubén y Nora, por la invitación. Gracias a iSalud y CAEFAR. Aquí efectivamente es noche entrada ya, pero aún es una buena hora y no hace tanto calor, así que es un placer compartir. Y efectivamente yo, como he dicho en el vídeo de introducción, lo que voy a intentar, tengo un tiempo limitado a 20 segundos que me empiezo a cronometrar ahora mismo. Y la idea es darles una pincelada de dónde viene el concepto de la diferencia entre biosimilares, genéricos y en qué se hace hincapié en cada uno de estos aspectos. Ahora, bueno, ya saben que los medicamentos de síntesis química están producidos por la mano del hombre y, por tanto, además son moléculas de pequeño tamaño y caracterizables al 100%. Es decir, se conoce y se puede predecir su estructura en las tres dimensiones del espacio, y esto es reproducible incluso por diferentes vías de síntesis. Así que cuando tenemos un genérico, lo que tenemos es que la seguridad de que la molécula del genérico se puede confirmar que es idéntica a la molécula del original y, por tanto, los requerimientos simplemente son de que en la formulación en que el genérico se prepara, pues se absorba a la misma velocidad y a la misma cantidad que el medicamento innovador. Los productos biológicos pagamos el precio de haber vuelto, y permítame la licencia, a la esclavitud. Es decir, ya no fabricamos nosotros el producto, sino obtenemos fuentes de obtención del producto que son externas, o bien utilizamos esclavos monocelulares para que nos fabriquen ese medicamento. Y dentro de los medicamentos biológicos hay una gran variedad que ya se han mencionado. En primer lugar, y las más sencillas, es las sustancias derivadas del fraccionamiento del propio plasma humano, como los factores de coagulación o la albúmina, factores procedentes de extracción tisular, como cuando la hormona de crecimiento, la insulina, se obtenían de cadáveres de cerdo o incluso de cadáveres humanos, de extracción directamente animal, como las insulinas del cerdo otra vez, o las heparinas del intestino del cerdo. Ya ven cuando hay peste porcina en los desabastecimientos de heparinas, tanto convencionales como de bajo peso molecular. El grupo de proteínas de origen recombinante, que esto ya no pasan de ser medicamentos biológicos a lo que se denomina medicamentos biotecnológicos, porque existe una transferencia genética que codifica esa proteína que queremos sintetizar a un ser unicelular, sea una bacteria, sea una célula eucariota, y reproducirla y ponerla a trabajar. Y ahí es donde esa célula se venga y le da su propia característica a la molécula que sintetiza.
Y obviamente tenemos la terapia celular, la terapia génica, las CAR T-cells hoy en día, la parte de la inmunoterapia contra el cáncer es terapia biológica, los alérgenos para desensibilización en alergias y las vacunas. Y ahora estamos con la COVID, pues qué más que hablar de las vacunas de cualquier tipo que se estén produciendo como medicamentos biológicos. Por tanto, son medicamentos que en principio son de mucha mayor complejidad, de mucho mayor tamaño y de mucha mayor variabilidad en función de la fuente de obtención o de el microorganismo que utilicemos para su producción. Y además entre sí son muy variables. Si vemos una insulina, que es una molécula de menos de 6.000 Daltons, no glicosilada, es una molécula muy sencilla y por tanto aquí la variabilidad es muy baja y esto va creciendo a medida que va creciendo el tamaño y la complejidad de las moléculas que intentamos sintetizar mediante recombinación genética. Y esto a día de hoy ha llegado a su máximo con los anticuerpos monoclonales, que son moléculas de un tamaño descomunal. Esto es una comparación real del tamaño que tendría un anticuerpo monoclonal frente a una insulina. Y vemos que no solo el tamaño, sino también la estructura, los dos fracciones variables, la fracción constante, es decir, son proteínas de una síntesis muy compleja y muy larga. Entonces, no podemos hablar de identidad como en la síntesis química, porque aquí cada célula que obtenemos una célula, por eso se llama monoclonal, porque todo procede de un solo clon de una célula, ponemos el gen en varias células, las dejamos producir y vamos testando cuál es la proteína que se parece más a lo que queremos, que se parece más a la forma humana, si es una proteína endógena o que tiene un perfil de glicosilación que nos parece mejor. De esa que seleccionamos esa célula y la hacemos reproducir de manera que la multiplicamos exponencialmente para tener una clona celular que es el Master Cell Bank y es un banco de células que procede de una sola célula que todas tienen incorporado el gen de la proteína que queremos producir y que a partir de ahí se va produciendo. Cada vez que en ese proceso de producción sobre ese Master Cell Bank o sobre esa línea celular se produce un cambio, porque se cambia el sitio de fabricación, porque se cambia el medio de cultivo, porque se intenta mejorar la eficiencia para producir más cantidad de proteína por número de células, pues se produce un cambio en el medio donde la célula produce y eso puede dar lugar a pequeños cambios en el resultado final, en la proteína. Y esto que nos parece algo que no es de mucha relevancia, bueno, hay anticuerpos monoclonales como el infliximab que han sufrido casi 50 cambios en el proceso de producción durante su vida como medicamentos innovadores. Es decir, un cambio en el sistema de producción no deja de ser de producir un biosimilar respecto a la primera versión y así sucesivas versiones. Con un elemento de menor variabilidad, es que todo sigue proviniendo de la misma clona celular. Bueno, pues en la producción de un biosimilar es reproducir en la medida de lo posible todo igual, transfectar células con el gen que queremos, extraer la clona celular que más nos parezca y que nos dé una proteína más parecida a la del innovador y ir volviendo al sistema de producción. ¿Cuál es el asunto? Que tanto en las diferentes versiones del producto original tras sucesivos cambios como el biosimilar respecto al producto original, no podemos nunca concluir que son idénticos.
En primer lugar, porque la variabilidad biológica hace que sea imposible que sean idénticos una versión de un innovador respecto al anterior o un biosimilar respecto a cualquiera de las versiones del innovador con que lo hayamos comparado. Pero es que además, incluso en el caso que lo fueran, la capacidad de caracterizar moléculas con estructuras ternarias y cuaternarias tan complejas como las proteínas del tipo anticuerpo monoclonal, no llegamos a identificar de forma completa la estructura de la proteína. Y por tanto, nos tenemos que mover en el terreno de que son prácticamente iguales y si hay alguna diferencia que hayamos detectado o no hayamos detectado, tenemos que validar en pasos sucesivos que eso no modifica la actividad biológica, que eso no modifica la inmunogenicidad y que eso no modifica la eficacia y la seguridad. Por tanto, aquí entramos en un juego más complejo que es sintetizar la molécula, demostrar que es idéntica, formularla y demostrar que se absorbe igual. No, aquí hay que medir muchas más cosas porque el proceso, el mecanismo de acción, el proceso de producción es mucho más complejo. Como ven ustedes, es verdad que esto empezó en Europa, allá por el principio de este siglo, y tanto la FDA, que lo copió años después, como Canadá, que casi codesarrolló su normativa de biosimilar en paralelo a Europa, hablan de lo mismo. Es o same o highly similar, is essentially the same biological substance, o la FDA is highly similar, pero si bien ven en el párrafo de abajo lo básico es que aunque no sean idénticas no afecte a la seguridad ni a la efectividad o que no haya diferencias clínicamente relevantes. Es moverse en el plano de queremos algo que sea igual, pero aceptamos un cierto grado de incertidumbre sobre esa igualdad que tendremos que comprobar que no tiene consecuencias clínicas ni para la seguridad del paciente ni para la eficacia del medicamento. Y lo raro es que estamos hablando ahora de esto cuando hace ya 15 años que en Europa apareció el primer biosimilar. Yo entonces, hasta el 2011 estuve en la EMA, estuve en todo el desarrollo de la doctrina sobre biosimilares. Como dije, la introducción fue compleja, hubo muchas discusiones, quién quería poner más énfasis en la fase analítica, quién decía que tenía que haber un estudio de eficacia y seguridad de equivalencia, etc. Pero de hecho, desde el año 2006, que apareció la primera somatotropina, hasta el año 2010, durante este año aparecieron EPOs, hormonas de crecimiento, filgrastim, etcétera, y no hubo un revuelo científico muy importante ni en la comunidad sanitaria sobre los biosimilares. Nadie se preguntaba sobre su calidad o si lo hacían en un ámbito más reducido. Pero a partir del 2013 empiezan a aparecer un grupo de medicamentos que ya afectan de otra manera. Y empiezan a aparecer insulinas, empiezan a aparecer heparinas de bajo peso molecular, que la FDA considera como genéricos, y empiezan a aparecer los primeros anticuerpos monoclonales. ¿Y por qué esto sí ha adquirido relevancia? Bueno, pues porque los primeros biosimilares, el filgrastim, la hormona de crecimiento, las epoetinas, son medicamentos que se utilizan por un grupo reducido de especialistas y los aplican a un grupo relativamente reducido de pacientes. Pacientes tan importantes como los demás, pero no muy abundantes o no mayoritarios. Desde que aparecen los nuevos biosimilares tenemos un rango terapéutico que ya es infinito. Ya hoy día prácticamente no hay patología, incluso patologías que se tratan desde atención primaria, como la hipercolesterolemia, como la gota, para las que ya hay anticuerpos monoclonales. Por tanto, se cubre un espectro de pacientes que ya de ninguna manera se puede considerar minoritario. Pero es que además, no sé si en Argentina o en Uruguay o en Paraguay el sistema es diferente,
en España los medicamentos caros o los medicamentos muy complejos, por ejemplo, todos los anticuerpos monoclonales, se prescriben pero se dispensan por la farmacia del hospital. En cambio, una proteína como la insulina se prescribe en las farmacias. Por tanto, con la aprobación de la primera insulina glargina, estábamos sacando los biosimilares de un contexto muy controlado, que eran las farmacias de los hospitales, a un contexto mucho menos vigilado y mucho menos controlable, que eran las oficinas de farmacia. Y además nos han venido en Europa los primeros biosimilares de medicamentos no recombinantes, de las hormonas, de las heparinas de bajo peso molecular. Por tanto, estamos cambiando mucho las cosas y estamos ya hoy día no hay un médico que no esté en la tesitura de saber lo que es un biosimilar, porque todo el mundo ha dado heparinas, porque todo el mundo prescribe insulinas y porque casi todo el mundo tiene al alcance medicamentos que sirven para tratar a pacientes no necesariamente hospitalarios, como los anti-TNF, etcétera, que son medicamentos de uso mucho más extendido. Esto, ¿cómo se realizó la postura reguladora en Europa? Bueno, pues yo creo que está bien estructurada. Al final les daré unos links para que puedan acceder, pero son documentos muy fáciles de entender y muy explicativos. En Europa está jerarquizada la normativa y una guía madre de todas las guías que explica qué son los biosimilares, por qué lo necesitamos y cuáles son los conceptos básicos. Después hay una guía general de la calidad de los medicamentos biológicos y particularmente de las proteínas recombinantes, y después unas consideraciones generales del desarrollo no clínico y del desarrollo clínico. Esto es simplemente para establecer un marco general en el que después ir desarrollando todas las guías que son de acceso público, donde ya se especifica cuáles son los requerimientos para cada tipo: insulina, hormona de crecimiento, factores de crecimiento granulocítico, epoetinas, etcétera, etcétera. Entonces, con las guías generales y la guía específica para cada tipo de medicamentos, las compañías tienen, creemos, suficiente orientación para desarrollar un biosimilar. Si no, pueden ir a pedir asesoría científica. Pero vamos a ir paso a paso rápidamente. Si nosotros tenemos un innovador, un producto de referencia, es obvio que ese producto tiene que presentar un dossier de calidad. Es decir, qué contiene, con qué pureza, con qué isoformas, qué impurezas tiene, qué carga, qué concentración proteica por mililitro, etcétera, etcétera, la estabilidad, todo lo que se le pide a un medicamento innovador antes de ser registrado. Si lo que tenemos es un genérico, los requerimientos de calidad para un genérico son idénticos a los requerimientos de calidad del producto químico innovador. Es qué contiene, cuántas impurezas tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la sustancia prima, la sustancia primera, es idéntica. Lo podemos confirmar que es idéntica. Para un biosimilar las cosas se complican, porque solo caracterizarse a sí mismo como la molécula y caracterizar su estructura primaria, secundaria, terciaria, los agregados cuaternarios, etcétera, sino que tiene que demostrar que esa caracterización es comparable a otra caracterización que tiene que hacer del innovador al cual hace referencia. Y por tanto, digamos que el trabajo de calidad de un medicamento biosimilar es mucho más complejo y es mucho más elaborado y requiere mucho más trabajo que lo que requiere el dossier de un innovador que no tiene una referencia, o el dossier de un genérico que básicamente es una estructura y una calidad bastante. Por ejemplo, hay que hacer todo el mapado de péptidos, hay que hacer un análisis disulfídico para ver la estructura de segundo nivel, la concentración de proteína, la pureza, agregados,
las isoformas, la glicosilación, etc. Y esto es un ejemplo de un anti-TNF. Cuanto más compleja es la molécula o cuanta más variabilidad hay, mayor tendrá que ser la caracterización. Aquí, por ejemplo, tienen la secuencia de aminoácidos, la estructura primaria del infliximab innovador y de un infliximab biosimilar. Y esto, por ejemplo, sí que tiene que ser idéntico. Aquí no se admite ningún margen de variabilidad y la secuencia de aminoácidos tiene que ser idéntica entre el innovador y el biosimilar. Respecto a la parte no clínica, tanto in vitro como animal, pues el producto innovador tiene que hacer toda la parte de actividad biológica de ese medicamento, toda la parte de farmacodinámica, farmacocinética, toxicología aguda, toxicología crónica, teratogenicidad, carcinogenicidad, etc. Un genérico no tiene que hacer parte preclínica porque estamos dando la misma sustancia. Así que si la compañía no está formada por subnormales que introducen excipientes tóxicos diferentes a los del innovador, el hacer un ensayo de toxicología de una sustancia que es idéntica a la del innovador no tiene interés. Para el biosimilar sí, no tanto por la toxicología, que también alguna toxicología in vitro se ha de hacer, sino porque las pequeñas diferencias en la estructura que hayamos detectado en el análisis de la calidad, hay que demostrar que no tienen un efecto en la actividad biológica. Y la actividad biológica se mide por múltiples tests cada vez más precisos y para los cuales se requiere equivalencia entre la formulación biosimilar y la formulación innovadora. Por ejemplo, para un anti-TNF, pues todas las acciones que tienen a la izquierda de la pantalla sobre la fracción variable, todas las acciones, incluyendo la famosa actividad citotóxica dependiente de anticuerpo que tanto polémica trajo con el infliximab, y también pues, la actividad binding del complemento, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y todo esto tiene que ser parecido, equivalente, con unos márgenes similares a los de la bioequivalencia de más o menos 20%, parecido al innovador. Pero aún así puede haber alguna diferencia. Puede haber pues, que las estimaciones puntuales en algunos de los test vayan hacia más o menos potencia del biosimilar respecto al innovador. Y por tanto, así como para el genérico la clínica que se pide es el estudio de bioequivalencia, nada más, y siempre que sea necesario, porque los productos altamente solubles y altamente permeables ni siquiera hace falta un estudio de bioequivalencia. Para la clínica del biosimilar no se pide que vaya repitiendo todos los estudios en todas las indicaciones, pero sí al menos una suficiente experiencia clínica que demuestre que la potencia del biosimilar y del innovador es similar, que la seguridad y que la inmunogenicidad es similar. Y para esto tiene que hacer una equivalencia de farmacocinética, de farmacodinámica, de eficacia y de seguridad. ¿En qué está cambiando la doctrina? Y va cambiando continuamente y cada vez más en ese sentido. Si nosotros comparamos un biosimilar con un innovador, insulina glargina, y lo comparamos en un grupo randomizado de diabéticos tipo 2 para ver a 6 meses el efecto sobre la hemoglobina glicosilada, dando la glargina biosimilar o innovadora on top de terapias antidiabéticos orales, dieta, etcétera, detectar diferencias es absolutamente imposible. Eso está bien para demostrar la eficacia de un innovador que es capaz de controlar la hemoglobina glicosilada del paciente, que es lo que nos sirve para moderar, para monitorizar su enfermedad. Pero para el hecho de comparar si dos insulinas son una un poco más potente que la otra, no nos interesa eso. Nos interesa, por ejemplo, hacer un estudio de clampaje euglicémico hiperinsulinémico.
Esto quiere decir que ponemos una dosis de insulina glargina subcutánea y ponemos una bomba de infusión continua de glucosa. Y vemos a qué velocidad hay que infundir la glucosa para que se mantenga dentro de un rango predefinido como rango euglucémico. ¿Eso qué quiere decir? Que eso, para predecir el efecto terapéutico de la insulina glargina biosimilar, no nos sirve, porque lo que queremos es ver el efecto a largo plazo. Pero eso ya lo demostró el innovador. Aquí lo que queremos ver es si la biosimilar, en este test que es súper sensible a pequeñas diferencias de potencia, detecta que la biosimilar es más potente o menos potente. Y esto lo podemos ver con todos los ejemplos que les pongo abajo. Se puede ver pues, el filgrastim, podemos hacer estudios con aplasias inducidas por quimioterapias altamente ablativas y nunca encontremos diferencias, pero si cogemos un grupo de voluntarios sanos y otro y hacemos un estudio cruzado dando el innovador y el biosimilar y miramos el área bajo la curva del recuento de neutrófilos, les aseguro que si su potencia es diferente, la detectaremos. Entonces, una vez demostrada que en una de las indicaciones la potencia es razonablemente igual, la norma es que se acepta para todas las indicaciones, a no ser que se justifique que en alguna de las indicaciones el mecanismo de acción no ha sido suficientemente testado. De momento no se ha producido en Europa ningún caso en que no se admita la extrapolación a todas las indicaciones. Hay que hacer safety evaluation pre-marketing, sobre todo inmunogenicidad. En Europa es obligatorio, pero esto ya lo verán el último día, un plan de farmacovigilancia de risk management, y además son todos medicamentos con el Black Triangle, que son medicamentos sujetos a seguimiento adicional. Lo último que les comentaré, esto es cómo se controla o cómo se modifica, que no es solo en los pacientes naïf que yo puedo iniciar con el biosimilar o con el innovador y los resultados van a ser similares, sino que si yo tengo un paciente con un medicamento original y lo cambio al biosimilar, los resultados no cambian, ni aparece más inmunogenicidad. O al revés, o si tengo un paciente en medicamento biosimilar y lo cambio a otro biosimilar o al innovador, no pasa nada. Pues lo que más comúnmente presentan las compañías son los estudios de transición, es decir, en los propios estudios pivotales del desarrollo clínico lo que hacen es a los pacientes que estaban tratados con medicamento original, los cambian al biosimilar y ven que no se alteran los parámetros que miden la eficacia, ni los parámetros de glicemia o lo que se mide, ni aparece más inmunogenicidad. Otro posible estudio de switch es el estudio de switch único. No sé si han hablado del estudio NorSwitch. Es un estudio que se hizo en Noruega y que a todo paciente con infliximab original que diera su consentimiento informado lo randomizaban a seguir con el original o a cambiarlo al biosimilar, independientemente de por qué indicación se lo daba, fuera enfermedad inflamatoria intestinal o fuese enfermedad reumática o dermatológica. Y esto sí que da una buena aproximación de esto. Es un estudio pragmático que nos da una idea del impacto de los switch masivos. Y luego hay otra peculiaridad que sí que es muy diferente, quizás sea la diferencia más marcada entre Europa y Estados Unidos. Europa aprueba un biosimilar, pero la decisión sobre si el switch es posible, y no solo si el switch, sino si la sustitución de un original por un biosimilar o de un biosimilar por otro, por un tercero, normalmente el farmacéutico, eso depende de la política de cada país. Y en el caso de España, que ustedes entienden que es particularmente compleja, a veces de la política de cada región o de comunidad autónoma. En cambio, la FDA sí que se reserva el derecho a decir si un medicamento biosimilar es intercambiable. Y para eso piden este tipo de estudio de switch múltiple, donde se randomizan los pacientes a innovador o biosimilar, y una vez se llega a un periodo donde se mide el estado del paciente, ambos grupos se re-randomizan o a seguir
con el innovador o a seguir con el biosimilar o a ir cambiando en sucesivos ciclos entre innovador y biosimilar, de modo que demuestran que tras sucesivos cambios entre uno y otro no se afecta la seguridad y la eficacia. Esto tiene un interés teórico. Pues yo no lo discuto, pero interés práctico para mí no tiene ninguno. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando esto se hace satisfactoriamente, es la FDA la que pone la etiqueta de medicamento intercambiable. Pero es un medicamento intercambiable con el original. Pero es que de cada original vamos a tener 6, 7, 8 biosimilares. Y estos estudios tendrías que repetir uno con cada uno de los biosimilares para demostrar que eres intercambiable con todos. Con lo cual yo creo que es poco realista y poco útil. Yo creo que termino aquí. Les dejo y supongo que les pasarán, no tengo ningún problema en que se queden con una copia de la presentación, a las webs de la EMA, de la FDA, y me he permitido ponerles de la Patronal Española de Biosimilares, que tiene una web muy buena, son muy eficaces si ustedes tienen dudas, además es en castellano, que también es un valor añadido, de si ustedes les mandan una solicitud de información a este correo, se lo atenderán encantados, y publican guías adaptadas para médicos, para farmacéuticos, para personal de enfermería, para pacientes, que son de libre disposición y bajables desde la web. Y yo lo dejaría aquí. No sé cuánto tiempo me he pasado, espero que no mucho, y quedo a la espera de la discusión final, lo que ustedes quieran preguntar. Bueno, la siguiente expositora es la doctora Patricia Aprea. Patricia es la directora de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos de la ANMAT, la agencia reguladora de nuestro país. Está subrogando actualmente también la dirección del Instituto Nacional de Medicamentos. Es coordinadora de la Subcomisión de Biológicos de la Farmacopea Argentina. Forma parte de la Comisión Asesora de Medicamentos Regenerativos y Terapias Celulares del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Dirige o participa del directorio del FONARSEC, que es un fondo específico para el desarrollo de terapias biológicas en Argentina. Y además forma parte del ente que evalúa las autoridades reguladoras a nivel de la Organización Panamericana de la Salud. Patricia, buenas noches y adelante. Hola. Bueno, en principio quería comentarles que, como dije en el video, un poco el enfoque que pretendí para este encuentro en el día de hoy ha sido más bien el hecho de plantear por qué a más de 10 años, como también lo estaba diciendo Gonzalo, por qué a más de 10 años de la introducción de los biosimilares a nivel mundial, porque hoy se sigue pensando en ellos y se sigue considerando un tema para discutir. Uno podría pensar que existiendo ya una regulación bastante robusta, no deberíamos estar en forma permanente discutiendo los biosimilares. Ahí está. Pero bueno, a ver. Pero bueno, en realidad el primer planteo entonces que deberíamos hacernos es cuáles fueron las expectativas y el impacto esperado para los biosimilares en términos de acceso a las terapias o medicamentos de origen biológico. En función de ello, cómo debió desarrollarse un marco regulatorio adecuado que contemplara las características específicas a ser consideradas al momento de su evaluación para su eventual autorización, y una vez implementado todo el marco regulatorio, poder hacer una revisión que permitiera evaluar la necesidad de una actualización de ese marco para mejoramiento de los procesos y eventualmente de los requerimientos, en vistas de poder verificar que realmente el objetivo primitivo fue cumplido, o sea, lograr un mejor acceso a los medicamentos biológicos. Es por eso que el eje, como les decía antes de esta presentación, va a girar no tanto a los requerimientos técnicos, que bueno, afortunadamente
Gonzalo los pudo explicar bien, sino más bien analizar el impacto en el sistema de salud, ver cuál es el marco regulatorio en la Argentina y hablar un poquitito de las actualizaciones. No solamente la necesidad de actualización en nuestro país, sino también qué es lo que está sucediendo a nivel internacional. Podemos decir que hay como 5 bases fundacionales que en realidad no le pertenecen exclusivamente a los medicamentos biológicos o biosimilares, sino que en realidad son atributos esperables para cualquier medicamento para uso humano, que son la calidad, la seguridad y la eficacia, pero que cobran muchísima más importancia en el tema de los biológicos, la accesibilidad y la disponibilidad. Si vamos entonces a lo que estábamos hablando del impacto en el sistema de salud, queda claro, como ya fue expuesto, que el medicamento biosimilar forma parte del universo de los biológicos. Y que en realidad, si uno se pone estrictamente a analizar los requerimientos para unos y otros, en realidad no podemos hablar que son diferentes, porque insistimos en que hay 5 aspectos esenciales que debe cumplir un medicamento y de los cuales generalmente se hace énfasis en 3 de ellos, que son calidad, seguridad y eficacia, pero que muchas veces en realidad quedan como un poco separados los términos de la disponibilidad y la accesibilidad. Cuando hablamos de los biosimilares, justamente lo que uno esperó de la introducción de estos productos en el mercado es lograr un mejor acceso de las terapias biológicas por parte de la sociedad a partir, por ejemplo, de una expectativa de disminución de precios, ¿sí?, cuando llegaran los primeros biosimilares. A menor precio se consideró que podía haber mayor acceso a estos tratamientos. Pero un tema importante que generalmente no es puesto o no se hace tanto hincapié es el tema de la disponibilidad. Un medicamento puede estar autorizado, puede haber cumplido con todos los atributos de calidad, seguridad y eficacia, pero, por ejemplo, ese medicamento puede estar autorizado en algún país, pero no autorizado en la Argentina o en cualquier otro país, de manera tal que existe el medicamento, pero no existe la disponibilidad del mismo en nuestro medio. Otro término de la disponibilidad es que puede estar autorizado en nuestro país, pero por el simple hecho de que a lo mejor puede haber solo una empresa farmacéutica que lo produzca, y que esa empresa farmacéutica quizás no tenga siempre la capacidad operativa para poder satisfacer las necesidades de ese producto a nivel mundial, lo que puede llegar a suceder es que esa disponibilidad también está acotada. Y eso está pasando bastante con algún tipo de medicamento que llega a la Argentina. Los tenemos autorizados, son accesibles, pero en realidad no siempre están disponibles porque la cantidad de dosis o de unidades o de producto que puede llegar a la Argentina está limitado por la capacidad operativa productiva. Y otro elemento que también hace la disponibilidad es que también al existir un solo productor, cualquier inconveniente que pudiera sufrir, ya sea la planta farmacéutica o inconvenientes de GMP o inconvenientes con el producto, esto traería como consecuencia que ese producto ya no estaría disponible porque hasta que esos eventos no pudieran ser subsanados, no se podría fabricar. De manera tal que creo que si uno tuviera que hablar realmente de lo que uno esperaba del biosimilar o de lo que espera de un biosimilar, es justamente eso, mejorar la accesibilidad y la disponibilidad. Tener más empresas que produzcan este tipo de medicamentos, lo que va a dar es la posibilidad de que ante cualquier problema que pudiera suscitarse con el original, no se quede el paciente o no se quede la sociedad sin ese medicamento. Insisto, estos temas de disponibilidad generalmente no son los que suelen traerse más a la palestra, sino que generalmente se habla del precio, pero la disponibilidad no es un tema menor. Y es por ello que, si bien yo me tengo que atener a lo que es los requerimientos sanitarios, no menos importante es la necesidad de la política de un país para lograr tener producción de medicamentos similares. Claramente esto no está ligado a lo mejor a un Ministerio de Salud o a la Autoridad Reguladora de Medicamentos, pero sí considero que debería existir realmente una política, y en eso se está trabajando, para que las empresas logren tener de alguna manera un mejor desarrollo, un mayor desarrollo de medicamentos biosimilares. Y cuando hablo de medicamentos biosimilares no hablo solamente de
la parte de la producción del producto terminado, sino también que deberíamos tratar de fomentar la posibilidad de que se elabore a partir del ingrediente activo farmacéutico. Si hay algo que realmente caracteriza a la industria biotecnológica argentina es el hecho de tener una muy buena formación y ser muy serias cuando realmente se ponen como objetivo desarrollar un producto. Creo que esto tendría que ser acompañado necesariamente con incentivos para que esto de alguna manera pueda prosperar de una manera más amplia. Si vamos ahora a lo que hablamos del marco regulatorio en la Argentina, insisto, no me voy a referir tanto a los requerimientos técnicos, básicamente porque cuando empezamos a trabajar en el marco regulatorio de biológicos en la Argentina, claramente decidimos no vamos a inventar la rueda. O sea, lo peor que puede hacer una autoridad sanitaria de un país es tratar de inventar lo que ya está inventado. Sí, lo que tratamos de hacer es evaluar cuál era el marco regulatorio reglamentario que había a nivel internacional. No nos olvidemos que nosotros somos un país de donde que recibe de alguna manera medicamentos, ya sea de Estados Unidos o de Europa, con lo cual uno tenía que tratar de compatibilizar también esos requerimientos para no estar decidiendo un marco u otro cuando en algún caso hubiera diferencia. Entonces, decía que cuando decidimos trabajar en este marco regulatorio, tomamos claramente las guías y las regulaciones a nivel internacional, y algo que enriqueció muchísimo la posibilidad de tener una normativa propia de biológicos, que fue establecida en el año 2011, fue un muy buen trabajo de bastante tiempo, y estoy hablando de años, que se hizo conjuntamente con la industria farmacéutica. Yo creo que en ese sentido la ANMAT tiene esa potencialidad de lograr que una reglamentación pueda, cuando entra en vigencia, no ser como discutida, porque en realidad fue elaborada teniendo en consideración realmente la participación de aquellos que de alguna manera se ven afectados. Cuando hablamos de marco regulatorio, no hablamos solamente del marco reglamentario. O sea, tenemos que entender que hay una parte que es lo que llamamos legislación o reglamentación, que es la que establece los requisitos que debe cumplir la industria. Y que, en términos más simples, podríamos decir que es el lenguaje a través del cual la industria y la autoridad sanitaria puede comprenderse. Entonces, tenemos una parte que es la reglamentaria, la que establece requisitos que deben cumplir una presentación, una solicitud, pero que tiene que estar acompañada sí o sí con lo que llamamos las funciones reguladoras. ¿De qué serviría si nosotros tenemos un marco reglamentario adecuado, si después, en términos de realizar el proceso de autorización, este no estuviera correctamente definido? En ese sentido, entonces, hemos trabajado no solamente en la reglamentación, sino también en conceptualizar que la autorización de comercialización de cualquier biológico, incluyendo los biosimilares, tenía que abarcar desde la primera inscripción, o sea, desde el registro sanitario, terminando hasta las consecuentes reinscripciones a través del tiempo. Argentina tiene, a diferencia quizás de Europa y otros países, un proceso que se llama el de autorización de comercialización efectiva. Esto significa que tenemos como 2 etapas en la fase de autorización de un producto. La primera es el sometimiento del dossier completo para ser evaluado, y esto implica la inscripción en el registro de especialidades medicinales. Ahora, para que ello se ponga en comercialización o en distribución, viene una segunda etapa que es demostrar que la empresa está en condiciones de poder liberar ese producto al mercado. Esto es algo que nos ha permitido justamente tener dentro de lo que es ese proceso de registro del producto, la posibilidad de que se emita un certificado con compromisos a ser cumplimentados antes de que el producto entre en comercialización efectiva. Es bastante parecido, digamos, a lo mejor a lo que pueda haber en las emisiones de las autorizaciones de comercialización de EMA, donde de alguna manera se deja esa posibilidad de compromisos a ser cumplimentados en etapa posterior. Quería hacer hincapié en algo que quizás solamente la industria lo conozca, y la industria que ya tiene trayectoria, y es que poder sacar una reglamentación de biológicos, lo que pareciera algo relativamente simple,
sobre todo cuando estamos diciendo que los requisitos no son diferentes a los establecidos a nivel internacional, el hecho es que nosotros teníamos y tenemos el famoso decreto 150. Un decreto 150 que establecía requerimientos de acuerdo a el origen del producto. El decreto 150 establecía requisitos para los productos importados, tenía requerimientos para aquellos productos que podían ser elaborados y considerando la similaridad respecto de otro ya aprobado, y después aquellos productos que serían las moléculas o las nuevas entidades moleculares. Esto significaba que un producto importado no tenía que presentar un dossier completo. Bastaba con un dossier acotado, tomando en cuenta la emisión de la autorización de comercialización por una autoridad sanitaria llamada de alta vigilancia, ese producto podía ser autorizado en la Argentina. Entonces, lo que hicimos fue decir, tratemos de ver cómo podemos salir del esquema del decreto 150, de manera tal que cualquier producto, independientemente del país de donde provenga, tenga que presentar un dossier completo. Y eso, afortunadamente, lo logramos para todos los biológicos, no solamente para los biosimilares. Entonces, si tuviéramos que hacer una diferencia respecto de cómo era la reglamentación para los biológicos antes del 2011 y después del 2011, tendríamos que decir que, primero de todo, ya no hablamos más de países de alta vigilancia sanitaria, que da la opción que con la autorización emitida por esa autoridad sanitaria no hacía falta la posibilidad de tener que presentar un dossier completo. Hoy no existen anexos de países, no hay anexo 1, no hay anexo 2, no hay anexo 3. Para nosotros, un biológico original o biosimilar tiene que ser presentado con un dossier completo. De alguna manera, lo que estamos diciendo es todos los productos tienen que ser evaluados de la misma manera, independientemente de que haya habido otra autoridad sanitaria que lo haya autorizado o no. Otra de las diferencias que podemos decir es que en cuanto al tema de plantas productivas, toda planta que antes se consideraba de anexo 1, o sea, de los países de alta vigilancia sanitaria, no requerían de una autorización porque se suponía que ya estaban autorizados por esos países de alta vigilancia sanitaria. Hoy, para nosotros, todas las plantas tienen sí o sí que contar con una autorización de ANMAT, lo cual no significa que nosotros tengamos que hacer una inspección. En este caso estamos utilizando el mecanismo de reliance, que sería, formamos parte del esquema PICS, una planta autorizada por una autoridad sanitaria del esquema PICS, en realidad no necesariamente tendría que requerir de una inspección por parte del ANMAT. Basta y nos es suficiente una extensión de un certificado de GMP de una autoridad sanitaria de esquema PICS para que sea válido para nosotros y esa planta pueda ser autorizada. Esto que parece a lo mejor algo mínimo respecto de lo que estuvimos viendo cómo se desarrolló la legislación o la reglamentación a nivel europeo, no es un dato menor. Haber salido del decreto 150 significó un salto realmente de calidad en la aprobación de un producto biológico. Y también, de alguna manera, el hecho de poder implementar el formato CTD, lo que trajo también es una posibilidad de que la empresa del exterior que quisiera poder registrar un producto acá no tuviera que reacomodar todo el paquete documental a requerimientos específicos de la Argentina. Y por otra parte, un productor nacional ya sometiendo su dossier de registro en formato CTD, le daba la posibilidad que si quería presentarlo, si quiere presentarlo ante otra autoridad sanitaria, en realidad tampoco debería volver a readecuar su dossier para ser sometido ante otra, perdón, pero estoy totalmente difónica cuando me pongo a hablar. Y acá se nos plantea algo, que es el tema de las revisiones y de las actualizaciones. Si ustedes me preguntan si la reglamentación que fue implementada en el año 2011 requiere una actualización en términos de requerimientos técnicos, yo les podría decir que en realidad no, porque en día las bases para la
evaluación de un biosimilar ya están establecidas. Y en realidad, quizás a veces lo que hace falta es hacerse como replanteos de criterios que no tienen que ver con el requerimiento técnico. Voy a poner ejemplos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un medicamento biosimilar que fue sometido en Europa, pero también fue sometido ante la FDA? Europa no tiene problema porque cuando lo aprueba lo utiliza en Europa, y la FDA tampoco va a tener problemas porque el producto que se comercializa en Estados Unidos va a ser el que cumplió con los requisitos de FDA. El tema está cuando en la Argentina estamos teniendo una empresa que tuvo como producto referente y de alguna manera una autorización de comercialización emitida por la FDA, y otra que el mismo producto fue sometido en EMA y tiene un dossier diferente. Estamos ante el mismo producto que se nos está presentando a través de dos empresas, pero que en realidad tienen dossiers de productos diferentes. Esto probablemente no le pase a otro. Entonces, cuando ustedes se preguntan, ¿hace falta una actualización de la norma? Yo diría, no son los requerimientos, son las situaciones particulares del día a día. Esta es una, dos dossiers distintos para el mismo producto, e inclusive con la posibilidad de que tengan hasta indicaciones diferentes. La pregunta sería, ¿qué debería autorizar la Argentina? ¿Podría autorizar ambos productos? ¿Solamente tendría que autorizar aquel que utilizó como referente al que se comercializa en Argentina? No sé si soy clara. Es complejo, porque es complejo cuando nosotros estamos recibiendo este tipo de situaciones. Otra instancia que se nos plantea es la misma empresa, distintas empresas tienen la misma representación del mismo producto del mismo elaborador. Y cuando uno recibe el dossier de registro de 3 empresas diferentes, los dossiers son diferentes. Y acá se nos presenta otro problema, que tiene que ver con términos de confidencialidad. Yo sé que tengo la empresa A que tiene un dossier A para ese producto. Empresa B que tiene el mismo producto pero con otro dossier diferente. Y la empresa C que tiene el mismo producto pero con un dossier diferente al de la A y de la B. La pregunta es, ¿cuál es el dossier real? ¿El de la A, el de la B o el de la C? Porque supuestamente es el mismo producto. Entonces, cuando tenemos que dilucidar con qué nos quedamos, no queda otra, de alguna manera, que tener sí o sí que ir al desarrollador, para decirlo de alguna manera, del producto. Y tenemos a su vez que tener cuidado porque no podríamos estar violando la confidencialidad de los dossiers de cada una de las 3 empresas. Insisto, parecen cosas muy locas, pero esas cosas muy locas ocurren. Y en realidad no sé si ocurren o se plantean a nivel de todas las autoridades sanitarias, pero lo cierto es que cuando nos llegan, realmente tienen una complejidad que son muy, pero muy difíciles de resolver. Es por eso que en esta reglamentación que nosotros hicimos, más allá del sometimiento del dossier y de la evaluación in situ del instituto, una de las cosas que están previstas es que hay instancias en las que sí o sí no queda otra que tener que ir a dilucidar ciertas cuestiones del dossier a la planta o al titular del registro en el exterior. Esto significa seguramente un esfuerzo mayor por parte nuestro, pero es la única manera de poder llegar en forma directa a los datos reales que puedan sustentar ese registro sanitario. Esto lo estamos haciendo, lo hemos hecho y con muy buenos resultados. Generalmente cuando vamos a hacer estos procedimientos que se llaman peritaje técnico, el equipo que se traslada está conformado por una parte los evaluadores y también solemos acompañar con inspectores de GMP, de manera tal que cualquier cuestión que tenga que ser dilucidada puede tener los 2 aspectos necesarios para poder tener una conclusión al respecto, que es la mirada del inspectorado y la mirada del evaluador. También tenemos otra posibilidad, y es que después de registrado el producto, cualquier problema que podamos encontrar de condicionamientos también requieran de una inspección en el exterior. Esto antes era impensable. O sea, y esta cuestión era, un productor nacional recibía inspecciones a cataratas,
desde el desarrollo, desde la evaluación, posevaluación, etc. Mientras que otros productos elaborados en el exterior en realidad ni siquiera estaban recibiendo una inspección inicial. Quiero decir con esto que lo que tratamos de hacer con nuestra reglamentación es que fuera de alguna manera equitativa tanto para un productor nacional como para un producto importado. Y acá vamos entonces al tema de las actualizaciones. Decíamos que hay un tema que es después de 10 años, 11 años, 12 años, 15 años, uno necesariamente tiene que hacer una revisión de los requerimientos, no solo para saber si aún se encuentran vigentes, sino realmente para repensar si uno puede, y entiendan bien la palabra, flexibilizar aquello que hace 10 años atrás uno creyó que era extremadamente necesario para garantizar calidad, seguridad y eficacia. Afortunadamente se empezó a trabajar a nivel de la Organización Mundial de la Salud en la revisión de la famosa guía de evaluación de bioterapéuticos similares. Para los que están en la industria, recuerdan que esta guía fue emitida en el año 2009 y para ese momento realmente fue muy buena. Resultó necesario hacer comprender a otras autoridades sanitarias, sobre todo de la región, que esto era una guía, no era una reglamentación, con lo cual uno no podía trasladar en forma directa estas recomendaciones a una reglamentación, puesto que en realidad cuando uno elabora un marco normativo, tiene que tener en cuenta además la legislación en general. O sea, uno no puede trasplantar cosas pretendiendo que eso realmente se traduzca en una mejora en la reglamentación. Esta guía, afortunadamente digo, está en revisión, porque vamos a ver ahora que cuando uno la vuelve a releer, encuentra muchísimas cosas que se fueron repitiendo y repitiendo y repitiendo, y que en realidad cuando uno pregunta a dos personas qué significa, realmente no saben cuál es el significado, o cada uno le da una acepción distinta. El alcance de esta revisión tiene que ver básicamente, primero, con la introducción de la guía, donde claramente lo que se está estipulando es cuál fue la necesidad de esta actualización. Después, tratar de llegar a dilucidar si es posible o no, porque todavía está en discusión, si uno puede tomar un producto referente para desarrollar el biosimilar, aunque no esté registrado en el país. La parte más grosa, digamos, es la revisión de todos los aspectos de calidad, no clínicos y clínicos, justamente para que sean consistentes con el estado del arte actual y fundamentalmente para dar claridad y también dar cierta flexibilidad. Vuelvo al tema de flexibilidad porque puede parecer peligroso ese término y en realidad es necesario. Y voy a explicar por qué, porque muchas veces uno puede hacer una evaluación de un dossier, es el dossier tal cual fue evaluado por otra autoridad sanitaria. Cuando uno empieza a desgranarlo, encuentra situaciones que uno no las hubiera permitido. Sin embargo, fueron permitidas. Entonces uno dice, pero si la guía, si la norma dice tal cosa, ¿por qué en este caso en particular pudo ser admitida si la norma dice algo distinto? Entonces, este tema de flexibilidad quiere decir que, más allá de lo que está escrito y que debe respetarse, tiene que imperar el criterio. O sea, si no, más que una norma, lo que necesitamos es un checklist. Entonces, esta flexibilidad tiene que ver con cuando un paquete de documentación es sometido, tiene que cumplir con requisitos básicos y esenciales, pero también tiene que primar el criterio. Si uno puede encontrar con que algo que estaba determinado de una manera, la empresa lo está presentando y es superador a lo que estaba exigido, tiene que de alguna manera ser comprendido. Esto está muy chiquitito, pero básicamente también hay cosas que a uno les costó, a mí por lo menos me costó entender por qué había una necesidad del planteo, y era, por ejemplo, empezar a definir el tema del uso de los estándares internacionales, o sea, de los materiales de referencia y de los reactivos de referencia. Voy a hacer algún comentario. Las consideraciones analíticas para el tema de calidad, las consideraciones sobre el impacto de los atributos de calidad sobre la evaluación clínica. Y algo que ahora va a causar mucha gracia, seguramente cuando lo comente, es, por un lado se dice,
hay que aumentar el paquete de los ensayos in vivo en animales para poder disminuir el paquete de la parte clínica. Pero por otra parte, se está hablando de la aplicación de los principios de las 3R, o sea, tratar de disminuir la cantidad de animales o el uso de animales. Entonces, lo importante, que está acá al costadito, es más allá de cada uno de los elementos que hayamos tenido que revisar, hay 3 cosas que son fundamentales. Primero, es tratar de llegar a un acuerdo con la terminología. Segundo, el alcance y la aplicación de la guía, y luego tener un marco conceptual integrado. ¿Qué significan estas 3 cosas? Terminología. Fíjense estas situaciones que voy a comentar. E insisto, cuando hice el ejercicio y le pregunté a ciertas personas, ¿vos qué entendés por esto? No sabían qué responder. Por ejemplo, hay partes de la guía donde dice que el producto, para que pueda ser desarrollado como biosimilar, tiene que haber estado el original bien establecido. ¿Qué es bien establecido? Entonces, todos terminan repitiendo a partir de esa guía, el producto tiene que estar bien establecido. Y nadie sabe cuál es el significado. El producto tiene que estar bien caracterizado. ¿Cuál es el límite de la buena caracterización? Esto, que estoy poniendo 2 ejemplos simples, está plagado la guía de este tipo de preconceptos. Y esto es una cosa personal, yo diría que quizás en su momento fue como necesario para algunos hacer tanto hincapié en los cuidados o en las alertas que había que tener, pero a mi criterio, esas alertas y esas, digamos, abran los ojos, fue en detrimento justamente del desarrollo del biosimilar. Porque en realidad, y esto lo recuerdo perfectamente, pareciera que un evaluador estaba capacitado para evaluar correctamente una nueva entidad molecular biológica, pero que en realidad no estaba capacitado para evaluar un medicamento biosimilar donde el ingrediente farmacéutico activo era una entidad molecular conocida. Esto, ya si partimos de esa base, es absolutamente absurdo. O sea, si uno está capacitado para evaluar algo que no conoce, tendría que estar mucho más capacitado para evaluar lo que ya se conoce. Entonces, la guía está llena de esas alertas donde en realidad lo que trae para el evaluador es como el temor de equivocarse. Esto que estoy diciendo no lo estoy diciendo por intuición, lo estoy diciendo porque cuando hicimos un foro acá en Argentina en el año 2008 con autoridades de la región, en realidad muchos de los evaluadores hacían este tipo de planteos. O sea, el temor era, ¿y cómo yo puedo saber si realmente el ejercicio de comparabilidad va a dar un resultado positivo y no me da un falso positivo? ¿Cómo puedo hacer yo para saber si de pronto un producto que hizo todo un desarrollo de comparabilidad analítica, qué cantidad, y les juro, qué cantidad de estudios clínicos le tengo que que agregar, qué cantidad de pacientes tengo que agregar? Entonces, lo que hizo fue generar en muchos evaluadores el temor de considerarse no estar en capacidad para poder evaluar este tipo de productos. Y les digo que en muchos casos todavía al día de hoy, muchos se sienten incapaces, porque también hubo otro condimento, que no es menor, fue el tema de la judicialización. En muchos casos, el dueño del producto original intimaba de alguna manera a la autoridad sanitaria o al evaluador para que tuviera en cuenta que podía estar cometiendo un error y que en realidad podía llegar a ser de alguna manera demandado por un incumplimiento en la evaluación correcta del producto. Esto ha sucedido y mucho. El temor que generó el desarrollo de un biosimilar para el que lo tenía que evaluar, pero a expensas de las demandas o supuestas demandas que iban a llegar por parte del originador. En el tema de alcance y aplicación, esto es algo que, para el que haya entrado a la consulta pública también, fue como de mucha movida. Cuando se habla del alcance de la guía de los bioterapéuticos similares,
en realidad pareciera, y digo pareciera porque todavía tampoco ha quedado demasiado claro, que ese bioterapéutico biosimilar solamente podía ser un producto obtenido vía ADN recombinante. Entonces, cuando uno lee la guía, aparentemente es como que a uno le quedó esa idea, pero resulta que aparece, como dijo Gonzalo, te aparece la enoxaparina. Entonces, cuando te dicen que el producto biológico es una proteína, uno dice, bueno, la enoxaparina, ¿por qué entró en la guía? ¿Por qué las heparinas de bajo peso molecular entraron en esta guía de biosimilares? ¿Cuál fue la decisión, ¿no? ¿O cuál fue el criterio para incluirlo? ¿Por qué no se incluyen los péptidos de síntesis? ¿Por qué no se introducen los análogos? ¿Qué pasa, por ejemplo, y acá sí pongo el tema de intercambiabilidad y de sustitución, qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo un producto que es obtenido vía hemoderivado a cuando tengo el mismo producto obtenido vía ADN recombinante? Y esto lo pongo a colación porque ustedes habrán visto que cuando se hizo una compra hace unos años atrás de Factor 8, justamente uno de los temas candentes era, pero a ver, ¿puedo comprar el biotecnológico y puedo comprar el hemoderivado? ¿Puedo utilizar en distintas situaciones el hemoderivado y el biotecnológico? Son esas cosas que en realidad requieren como de un análisis, pero no de un análisis simple. Porque hay un montón de productos que no están supuestamente en la guía, pero que nadie sabe por qué no. Entonces, una de las grandes discusiones que hubo en la consulta pública, más que discusión, propuestas en la consulta pública, fue ¿por qué no incluir los péptidos? ¿Por qué no incluir las vacunas de ARN? ¿Por qué no incluir otro tipo de productos? Y el tema es que nadie tuvo una explicación, nadie supo decir de pronto por qué no o por qué sí. Y yo creo que es porque en realidad nadie recuerda por qué no fueron incluidos originalmente. De manera tal que creo que es una muy buena oportunidad y espero que muchos de los que están presentes en este encuentro hayan podido participar de esta consulta, porque realmente todos estos temas no son temas menores. Porque tengo que ser honesta, cuando alguien dice, ¿por qué no puedo presentar esto como un biosimilar? Y la verdad, ¿yo qué tendría que decirle? Porque la guía no lo dice, tiene que haber un criterio. Y este es el momento. Otro tema que también se planteó, y en realidad era, por lo menos para mí, inentendible del por qué venía la discusión, era si se podía utilizar una sustancia de referencia como comparador. Honestamente nunca entendí por qué está ese planteo, porque queda claro que el comparador tiene que ser un medicamento y una sustancia de referencia no lo es. Pero evidentemente hay ruido con eso, no se entiende muy bien a partir de qué viene ese ruido, pero está en el tapete. Y después esto que comenté de los ensayos in vivo en animales. Y acá viene el tema de hacer la revisión bajo un marco conceptual integrado. Si uno empieza a hacer la revisión de la guía, como si hiciera la revisión de una reglamentación, frase por frase, capítulo por capítulo, podría llegar a cometer el error de que lo que opinó en una parte de la guía se contradiga con la opinión que vierte en otra parte. ¿Y a qué viene esto? Cuando uno ve el ensamblaje de todas las opiniones, en una parte terminaba quedando que, lo que les decía antes, para disminuir el paquete de estudios clínicos hay que aumentar la parte no clínica, introduciendo, por ejemplo, más ensayos en animales in vivo. En otra parte de la guía decía, hay que disminuir la cantidad de ensayos in vivo porque además no aportan nada, o no aportan demasiado valor. Entonces, si uno veía cómo quedaba de alguna manera esta recombinación de la guía, terminaba siendo contradictoria. Entonces la pregunta es, ¿hay que aumentar los ensayos in vivo en animales o hay que disminuirlos? Digo, quizás estoy tratando de hacer un paneo muy rápido porque la guía era muy larga y son muchas las oportunidades para comentar de todas las opiniones que se dieron de consulta pública, pero digo, más allá de analizar palabra por palabra, frase por frase, realmente uno tendría que tener a priori
un replanteo de lo que pretende realmente de la norma de la actualización de los biosimilares. Creo que también este es el momento, y lo planteé, pero la guía aparentemente no lo va a incluir, es el momento realmente de empezar a hablar seriamente de intercambiabilidad y de sustitución. O sea, es como esos dos temas que resultan conflictivos terminan siempre de alguna manera puestos debajo de la alfombra por las dudas. Y en realidad no hay peor cosa que ante una dificultad, ante un planteo que realmente amerita una discusión, seguir tirándolo para adelante. Está bueno que se discuta a matarse, pero aún no llegando a un consenso, por lo menos se genera conocimiento para futuro. Pero creo honestamente que, como se estaba planteando el tema de los ensayos de switching, es momento de tomar determinaciones, porque de pronto si, supongamos, ANMAT no tiene en cuenta la necesidad de tener que hacer un estudio clínico o de una evaluación clínica para demostrar intercambiabilidad. Pero ¿qué pasa cuando una empresa somete una autorización de un estudio clínico para hacer un estudio de bioequivalencia para demostración de intercambiabilidad? La pregunta es, ¿se rechaza por el objetivo o por qué se rechaza? ¿Se le permite? ¿Se deja que se haga? Y la pregunta es, ¿se le permitió hacer ese estudio? ¿Y después para qué va a servir? Entonces, son planteos que me parece que no hay que atajarlos en el momento que llega el problema. Hay que pensarlos antes, hay que estar preparados antes de que nos lleguen los problemas, sobre todo porque sabemos que existen. De manera tal que cuando hablaba al principio de por qué estamos discutiendo todavía hoy el tema de biosimilares, creo que hay cosas que ya pasaron. Los requerimientos técnicos ya pasaron, podemos ver de cómo se actualizan, de cómo se flexibilizan, pero sí queda pendiente la gran discusión del biosimilar, que es su intercambiabilidad. Yo creo que eso es la razón y el por qué hoy, después de más de 10 años, 15 años, hoy los biosimilares siguen estando en el tapete, porque esas cuestiones todavía no fueron dirimidas, por lo menos con un consenso a nivel internacional. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Has avanzado fuertemente sobre lo que va a ser el motivo de nuestra segunda charla, la de la semana próxima, en la cual el tema central va a ser justamente este que vos planteabas hace unos minutos, que es el tema de intercambiabilidad, ¿verdad? Tenemos algunas preguntas que voy a tratar de resumir para en función del tiempo. Y además porque vos hiciste ya expresiones respecto a esto, pero bueno, las reitero. A ver, el ANMAT, nuestro órgano regulador, ¿planifica publicar en el futuro mayor información respecto a los estudios que los laboratorios presentan para sustentar clínicamente la eficacia de un producto biosimilar? Y te pregunto esto en función de la pregunta que antes le hacía a Gonzalo, ¿no? Justamente existe alguna discrepancia en estos términos en otros países de la región. En caso de que no se esté pensando en esto, ¿cuáles vos crees que son los impedimentos? Sí, yo creo que nosotros nos planteamos poder, no sé, a ver si entendí bien la pregunta, estamos refiriéndonos más bien a poder hacer públicos los informes de aceptación o de rechazo de un producto. Entiendo eso. Bien. Sí, hace ya unos cuantos años que estamos, o sea, que hemos pensado en hacer esta publicación y siempre llegamos a un punto donde estamos como necesitando desde el punto de vista legal saber cuál es la información que realmente a partir de la ley de confidencialidad, cuál es la información que públicamente puede estar disponible. Cada cual puede de alguna manera resolverlo de una manera distinta. FDA cuando publica de alguna manera sus informes tiene esa posibilidad de tachar las partes sensibles por ser confidenciales, y en el caso de EMA tengo entendido, creo que está esa posibilidad de que antes de que se publique el informe de evaluación, se llega a un acuerdo con la empresa para saber si el
el texto que va a ser públicamente disponible realmente es factible de hacerlo público. Creo que realmente sería para nosotros lo que tenemos que resolver. Magnífico. Si bien no se puede a lo mejor hacer el informe, o publicar el informe completo, por lo menos que quede claro que estaría subiendo una especie de resumen del informe de evaluación, para que quede claro que no es el informe que está dentro del dossier de registro, sino que es como una especie de extracto de lo que fue evaluado. Parece una tontería, pero no queremos que se confunda lo que es informe de evaluación, que son como 60, 70 páginas, de lo que después termina siendo a lo mejor 20 páginas o 30, que es un resumen del resumen, ¿se entiende? Perfecto, Patricia, muchísimas gracias. Y la dejo, Nora, para que usted cierre, y les agradezco a los dos expositores. Muchas gracias. Y cerramos así el primer capítulo de este ciclo, Desafíos de los fármacos biológicos y biosimilares.